Padre, nos acercamos al trono de tu gracia en esta tarde para darte la gloria y para darte la honra, Señor, que solamente tú mereces. En este tiempo, Señor, del mensaje de tu palabra, te agradezco, Señor, por esta oportunidad y pido, Señor, que la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, esté conmigo y que, Señor, llene a cada uno de mis hermanos para que a través de tu palabra, oh Dios, en esta tarde podamos ser edificados. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a estar atentos, ayúdanos a escucharte, Señor, con presteza, que todo lo que hagamos en esta tarde, Señor, pueda agradarte. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues buenas tardes, hermanos. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, primeramente que el Señor me da, ser portavoz de su palabra. Ya escuchamos al principio que nuestro hermano Isaías nos decía que pues es culto de adoración a nuestro Dios, culto que a él le agrade, un culto que de honra y gloria por todas sus bendiciones, ¿verdad? Pero pues también es un culto para agradecer a nuestro Dios por la vida de nuestros pastores. En días pasados pues celebramos el Día del Niño, Día de la Madre, Día del Papá, el Día del Abuelo, ¿verdad? Y pues yo creo que el Señor permite estas fechas, ¿verdad? No para adorarlos a ellos, sino para recordarnos, hermanos, a través de su palabra, que tenemos que estar agradecidos a Dios, porque cada una de estas personas es solamente Dios quien nos da el privilegio de tenerlos, ¿verdad? Y en esta tarde, entonces, hermanos, pues vamos a dar gracias a Dios por la vida de nuestros pastores, y pues en especial por la vida del pastor de nuestra iglesia. Y quiero que pensemos, hermanos, en esta tarde, llamar nuestra atención, el Señor a través de su palabra, hermanos. Recuerden que también estamos terminando con el mes de la Biblia y pues aprendimos y sabemos también desde hace tiempo que la palabra de Dios es autoridad, ¿verdad? Es la autoridad suficiente para nuestras vidas. Entonces hemos leído algunos versículos y vamos a volver a leer algunos, hermanos, para poder meditar en esta tarde en la palabra del Señor con el tema que dice la responsabilidad de la iglesia hacia el pastor. La responsabilidad de la iglesia hacia el pastor. Y quiero que leamos juntos, hermanos, la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Busquen en sus Biblias, hermanos, Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Escuchemos con atención, hermanos, y tengamos en mente las palabras claves de estos versículos. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo nos dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Dice el apóstol Pablo: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os preside. Dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Hermanos, el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Tesalónica y les ruega, podemos verlo aquí en esta carta a los hermanos, les ruega que haya una buena relación, dice, entre ellos y su líder espiritual. sea, nuestro pastor, nuestros pastores. ¿Sí? La palabra del Señor, como lo hemos leído, ya leímos con el hermano Isaías, y también tenemos en Primera de Pedro, en el 5:2, hermanos, busquemos también Primera de Pedro 5:2. Dice la palabra del Señor ahí: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, dice la palabra, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, dice, sino siendo ejemplos de la grey. Esto es, hermanos, cuando se refiere en la última parte, cuando nosotros decimos que tengamos a nuestros pastores en estima y amor, dice, por causa de su obra.
¿Cuál es el trabajo, hermanos? La obra que nuestros pastores, que nuestro pastor realiza, pues aquí lo podemos ver, hermanos. El Señor les pide a cada uno de ellos, a los pastores, a los ancianos, a todos los líderes espirituales, hermanos, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, dice, cuidando de ellas. Y el Señor les dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Esa es la obra y el trabajo, hermanos, del pastor. Sin embargo, en esta tarde, el apóstol Pablo nos dice, le dice a los hermanos de Tesalónica y nos dice a nosotros, que dos cosas, hermanos, como iglesia tenemos que hacer para que exista esa buena relación entre nosotros, entre usted y su pastor, entre usted y su líder espiritual, hermanos. Dos cosas tenemos que hacer. Ya vimos el trabajo que el Señor le ha designado a cada uno de ellos. Nadie, hermanos, nadie se va de un lugar, de un trabajo, de una casa, si se siente a gusto, si trabaja bien, si hay una buena relación entre los hermanos, si hay una buena relación con tus compañeros de trabajo. Nadie, hermano, se va de ese lugar si hay una buena relación. Por eso el apóstol Pablo le decía a los hermanos, reconozcamos a los que trabajan entre vosotros y os presiden, dice, y os amonestan. Entonces, para que esa buena relación, hermanos, se dé entre usted y su pastor, también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Por eso el apóstol Pablo en esta tarde le dice a la iglesia de Tesalónica y hoy le dice a la iglesia Puerta de Fe, tienes que reconocer a tu pastor. Tienes que reconocer a tu pastor. Cuando nosotros escuchamos la palabra reconocimiento, hermanos, yo creo que en muchas ocasiones, no solamente en la iglesia, sino en el trabajo, ¿verdad? Recibimos ese estímulo, ese reconocimiento por ese trabajo distinguido que hemos realizado, por esas características que hacen valorar a la persona, que hacen valorar al pastor, que lo hacen sentirse a gusto y poder trabajar y cumplir con el trabajo que Dios le ha designado, hermanos. Y dice que debemos tenerlos en alta estima. Entonces tenemos que tener afecto, aprecio, amor hacia ellos. Vamos a ver entonces, hermanos, estas dos cosas que el apóstol Pablo le pide a la iglesia, esa responsabilidad que debemos de tener como miembros hacia nuestro pastor. Dice que lo reconozcamos. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia, hermanos, en cuanto a nuestra actitud y nuestra responsabilidad hacia la vida espiritual que nosotros debemos tener hacia específicamente al pastor. Cuando nos dice que nosotros debemos reconocerlo, hermanos, un reconocimiento que debemos dar al pastor o a los pastores, hermanos, no está hablando en términos sencillos, hermanos. No está diciendo nada más que lo premiemos con algo, que pues lo saludemos. Ah, sí, ese es mi pastor, yo lo reconozco, ese es mi pastor. No habla sencillamente nada más de eso, hermanos. Dice la palabra del Señor que debemos reconocer a nuestro pastor como un regalo de Dios a la iglesia. En Efesios 4:11, hermanos, ustedes pueden mirar en sus Biblias, dice la palabra del Señor que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros, dice, pastores y a otros maestros. ¿Con cuál fin lo hizo el Señor, hermanos? Dice su palabra, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, de acuerdo a 4:11 y 12, estamos mirando y estamos recordando, porque lo sabemos, hermanos, que es el Espíritu Santo el que le dio dones a la iglesia. Entonces, Pablo se los dice a los hermanos de Éfeso y les dice, miren,
por ustedes mismos, pero miren también por la grey, la cual el Espíritu Santo dice, los ha puesto para apacentar la grey del Señor. Entonces tenemos que reconocer algo muy importante, hermanos. Cuando el apóstol Pablo dice que reconozcamos, lo que tenemos que hacer, hermanos, es que un pastor no fue puesto por él mismo, no él decidió, no los ancianos de la iglesia, no nuestro voto que le dimos cuando lo elegimos, no fue por el estatuto de nuestra constitución que el 50+1, entonces dentro de la terna es el que va a ganar. No, hermanos, no es eso, no es por nuestro propio deseo, sino lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es reconocer que el pastor fue puesto ¿por quién? Por Dios. Fue el Espíritu Santo, hermanos, el que permitió que ellos estuvieran en esa iglesia donde ellos están. Están en mi iglesia, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor los ha puesto ahí. Entonces, nuestra responsabilidad, hermanos, es reconocer a nuestros pastores. Tenemos que entender que fueron puestos solamente por nuestro Dios a través de su Espíritu Santo. Dios, a través de su iglesia, hermanos, ha puesto y tenemos a nuestro pastor y esto lo tenemos que reconocer, que Dios es el que lo llamó, que debemos reconocer que Dios es el que puso a nuestro pastor y además, como leíamos, hermanos, que es para tener autoridad espiritual sobre cada uno de nosotros y sobre nuestras familias. ¿Por qué? Porque dice la palabra, a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el trabajo de un pastor, hermanos, es de suma importancia. Y en este primer punto que el apóstol Pablo nos dice que los reconozcamos, lo primero que tenemos que pensar, hermanos, que fue puesto por Dios, no por el deseo de alguna persona o porque él quiso estar ahí. Si nosotros, hermanos, no reconocemos esto, que nuestro pastor fue puesto ahí por el Señor, estamos en un grave problema, hermanos. Estamos en un grave problema, al igual que nuestras familias. ¿Por qué? Porque nos vemos sometidos a peligros. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús miraba a la gente cuando andaban sin pastor. Imagínense ustedes una iglesia sin pastor, hermanos, sin un guía espiritual, sin un líder espiritual que trabaje en la obra del Señor para poder ayudarnos, para poder apoyarnos en nuestras necesidades espirituales cuando nosotros lo necesitamos. Si nosotros no tuviéramos pastor, hermanos, o no reconociéramos a nuestros pastores, estamos en un grave peligro, hermanos. Tenemos que obedecer a nuestros pastores y sujetarnos a ellos como lo hemos leído. Muchas veces, hermanos, la rebeldía de nuestro corazón, la desobediencia de nuestro corazón hace más difícil el que nos sometamos a las autoridades. Y lo podemos mirar, hermanos, los hijos desobedientes a los padres, muchas veces desobedecemos a la autoridad, los alumnos a sus maestros, los miembros de una iglesia a su pastor, nosotros como cristianos al Señor nos portamos en forma rebelde. Desde el Génesis capítulo 3, cuando vemos la desobediencia del hombre, cuando el Señor le da una orden a Adán y a Eva y ellos desobedecen, dice la palabra del Señor, que entró el pecado. La rebeldía en nuestro corazón, hermanos, nos hace que se nos haga difícil someternos, como la palabra de Dios dice. Hemos leído que debemos someternos a nuestros pastores. Hermanos, si nosotros no nos sometemos a nuestros pastores, pues vamos a hacer más difícil esa situación entre nosotros y el líder espiritual. Entonces, todo esto no va a ser de ayuda para nuestra iglesia. No vamos a crecer espiritualmente. Nuestra iglesia va a ser de mal testimonio. No va a haber unidad y paz en nuestras iglesias, hermanos. Tenemos que pensar en esta tarde lo que el apóstol Pablo nos dice, que reconozcamos a nuestros pastores. Entonces, lo primero, hermanos, es pensar en esta tarde que es Dios
a través de su Espíritu Santo, hermanos, quien ha puesto a nuestro pastor en la iglesia y que nosotros como cristianos debemos someternos a su autoridad. ¿Para qué? Para que pueda él trabajar, hacer su obra que el Señor le tiene encargado, de que apaciente la grey, de que cuide de las ovejas, de que cuide del rebaño. Pero si no existe una buena relación, hermanos, no podemos nosotros llegar a un acuerdo con él, no podemos tener una buena relación y ponemos en peligro nuestra vida espiritual y la vida de nuestra familia y la vida de nuestra iglesia. Dice la palabra del Señor que debemos, dice él, y no solo al líder, no solamente reconocerlo, sino dice a los que nos amonestan. Y a veces estas cosas no son fáciles, como yo les decía, hermanos, sino que ha entrado tanto el humanismo, se ha infiltrado tanto el humanismo en nuestras iglesias, que en muchas iglesias el enfoque ahora no es hacia Dios, sino que el enfoque es hacia el miembro de la iglesia. Si él se siente bien, si lo que predicó el pastor le agradó, no le dañó la vida que está llevando, pues entonces ahí sí habrá una buena relación con su pastor. Pero si el pastor está predicando, como lo leíamos, que tiene que predicar la palabra fuera, dentro de tiempo, hermanos, a veces, muchas veces esas predicaciones nos llegan hasta el corazón, hermanos, pero porque el Señor está moviendo nuestras conciencias, está transformando nuestros corazones y el Señor quiere que nuestras actitudes, que nuestro pecado, que nosotros lo dejemos atrás y podamos seguir sirviendo a nuestro Dios como es. Pero si nosotros no reconocemos a nuestros pastores, la palabra de Dios que llega a nosotros, a nuestras vidas a través de ellos, hermanos, una vez más les digo, estamos poniendo en peligro nuestra vida espiritual y la vida espiritual de nuestra iglesia. Entonces, Dios ha puesto pastores, hermanos, para poner todas estas cosas en nuestras mentes. El pastor que la iglesia necesita no es aquel que te agrade a ti, no es aquel, sino que es aquel que agrada a Dios. Dios sabe lo que necesitamos y es a través, hermanos, de la enseñanza del pastor, basadas en la palabra, que podemos cambiar nuestras vidas. Dios lo llamó para que nos pueda amonestar en el momento que sea necesario. Debemos reconocer a nuestro pastor. Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra, redarguye, dice, exhorta, le dice al pastor, y ellos tienen que cumplir con esta tarea que el Señor les tiene señalado y les tiene dejado en sus hombros. Entonces, hermanos, la primera cosa que el Señor nos dice en esta tarde a través del apóstol Pablo, reconozcan a los que presiden y os amonestan. Y una segunda cosa, hermanos, que el apóstol Pablo nos dice y le dice a la iglesia de Tesalónica, y en esta tarde te lo dice a ti, que los tengamos, dice la palabra del Señor en el libro de Tesalonicenses que leímos, hermanos, dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Que los tengamos en mucha estima y amor por causa de su obra. Estimar, apreciar, tenerlo en un buen concepto, amar al pastor, nos pide la palabra del Señor a través del apóstol Pablo. Hermanos, ¿cuánto estimas tú a tu pastor? ¿Cuánto estimamos y valoramos a nuestros pastores? ¿Cuánto los amamos? ¿Cuánto les demostramos a través de nuestra actitud, de nuestro trabajo en la iglesia, el apoyo que les estamos brindando para que en unión con él, en esa buena relación, hermanos, que el Señor nos pide, podamos trabajar? Y dice la palabra del Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Usted ama a su pastor, hermano? ¿Ustedes han reconocido, han amado a los pastores? Siempre que hablamos de amor, pensamos que es el pastor el que tiene que darnos amor. Cuando hablamos de perdón, pensamos que es el pastor el que tiene que perdonar. Si hay algo que aguantar en algún problema, es el pastor el que tiene que aguantar. El pastor es el que se tiene que portar bien.
Y no es así, hermanos. La palabra del Señor nos exhorta en esta tarde a través del libro de Tesalonicenses, a través del apóstol Pablo, dice que estimemos a nuestros pastores, que lo amemos. ¿Por qué, hermanos? Por causa de la obra del trabajo del pastor. Y ya dijimos, hermanos, ¿cuál es esa obra? Usted y yo. Cada cristiano es la obra del pastor. Una iglesia que no ama a su pastor se está haciendo mal a sí misma. Lo podemos comparar, hermanos, con el esposo y la esposa. Dice que el esposo y la esposa, dice, hay que amarse unos a otros, dice, porque son uno mismo. Entonces, el pastor y los miembros de la iglesia, hermanos, también son una sola cosa. Si no existe una buena relación, si no reconocemos el trabajo de nuestro pastor, si no lo amamos, si no lo tenemos en alta estima, lo mismo va a suceder, hermanos. Nosotros somos la obra, el trabajo que los pastores realizan en la iglesia, hermanos, es para bendición de nosotros. Seamos bendición, hermanos, en el trabajo de nuestro pastor. El Señor ama a su iglesia, hermanos. Por eso es que provee pastores para sus iglesias. Si nosotros no compartimos una buena relación con nuestros pastores, hermanos, no vamos a llegar a nada. No vamos a tener frutos de bendición. No vamos a ver crecer nuestra iglesia, hermanos. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos hablado del pastor y cómo lo hemos hecho, hermanos? Gracias a Dios, no puedo decir en este momento cuál es la fecha exacta. Me dijeron que se puede celebrar en cualquier día del mes de agosto. Algunas iglesias yo vi que lo celebraron el día de ayer. No sé a partir de qué año, ¿verdad? Pero no es como yo les decía al principio, para idolatrar a nuestros pastores, sino es para cumplir, hermanos, con lo que la palabra del Señor nos dice. Y lo hemos leído en esta tarde. Os ruego, dice el apóstol Pablo, que reconozcáis a los que os presiden y os amonestan y que los tengan en alta estima. En esta tarde, hermanos, vamos a pensar, vamos a recordar lo que la palabra del Señor nos dice. ¿Cuántas veces hemos hablado de nuestro pastor? ¿Cuántas veces hemos hablado de nuestros pastores? Nos sentamos, escuchamos sus sermones y muchas veces, en lugar de animarlos, de apoyarlos, hermanos, murmuramos, hablamos de ellos, pero en realidad muchas veces no sabemos, no reconocemos el trabajo del pastor. La palabra del Señor, como lo hemos leído en Efesios 4:11, dice que no son puestos por ellos mismos. Nadie es pastor por sí solo. No porque sea el más preparado o el más eficiente o el mejor evaluado, sino que es pastor porque a través del Espíritu Santo Dios decide dónde lo va a poner para trabajar, para que sea bendición para su obra. Un pastor, hermanos, no es una persona perfecta. Tiene defectos y tiene debilidades, como lo tenemos cada uno de nosotros. Pero a través de la misericordia del Señor, el Señor los elige y los llama para apacentar el rebaño del Señor, la iglesia que somos nosotros. Un pastor no es el que tiene grandes títulos o los mayores conocimientos o las mayores experiencias, hermanos, sino que un pastor es el que tiene un corazón dispuesto para Dios, para trabajar en su obra y para beneficio de la iglesia. Los pastores, hermanos, no solamente estuvieron dispuestos a estudiar teología, sino que también estuvieron dispuestos a dejarlo todo por la obra del Señor. Comodidades. Muchas veces tienen que ir a los campos, les toca alguna iglesia lejana a la ciudad. Y ellos están dispuestos a dedicar el tiempo completo para cuidar
el rebaño que Dios les ha encomendado. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos visto llorar a nuestros pastores? Muy pocas veces, o a veces nunca. ¿Cuántas veces los hemos escuchado quejarse de lo que no tienen, de lo que les hace falta? ¿Y cuántas veces, hermanos, usted le ha preguntado, pastor, ¿qué necesita? ¿En qué lo puedo ayudar? Miramos, hermanos, solamente a través de él. Lo miramos a él como persona. Miramos sus debilidades, sus defectos. Pero los pastores necesitan también de nosotros, de su iglesia. En esta tarde, hermanos, pensemos y digámosle a nuestro pastor en qué lo puedo ayudar. Trabajemos unidos, hermanos, con él para que la obra del Señor pueda ser de bendición para nuestra iglesia. Ayudémoslo a mantenerse firme, a tener un ánimo para seguir adelante. La palabra del Señor en Primera de Pedro les dice que apacienten la grey que está entre ustedes. Cuiden de ella, no por fuerza, no por voluntad propia, no por ganancias deshonestas, sino les dice con ánimo pronto. Pero hermanos, si no hay una actitud de reconocimiento, una actitud de valor hacia el pastor, de amor hacia nuestro pastor, ¿ustedes creen que el pastor de esa iglesia va a tener ese ánimo? ¿Va a querer trabajar con prontitud si en lugar de ayudar y cooperar para que la obra del Señor crezca, muchas veces nosotros nos desanimamos o no queremos trabajar? Esta tarde, hermanos, el Señor nos exhorta a través de su palabra. Oremos por nuestro pastor, hermanos. Oremos por su familia. Si Satanás anda detrás de los jóvenes de nuestra iglesia, mucho más, hermanos, detrás de los hijos de los pastores. Entonces ellos necesitan, hermanos, nuestro apoyo a través de la oración. Oremos por ellos, hermanos. Ayudémoslo para que la obra del Señor pueda ser de edificación para nuestras vidas. Que en esta tarde el Señor permita, hermanos, que a través de lo que hemos leído en su palabra, podamos reconocer a nuestros pastores. Reconozcamos al pastor de nuestra iglesia. Amémosle, hermanos. Antes de hablar, antes de criticar, pongamos en oración su vida, la vida de su familia, para que ellos también, hermanos, sean fortalecidos en el Señor. Son débiles, tienen también defectos, hermanos. Y quiero terminar, hermanos, lo que leímos en Hebreos 13:17. Obedecer a nuestros pastores, hermanos, obedecer a nuestro pastor nos va a traer bendición. Tenemos que reconocer y comprender que toda autoridad ha sido establecida por Dios. Menospreciar o tener en poco la autoridad de nuestro pastor, hermanos, es menospreciar a Dios, ya que es Dios el que le ha delegado la responsabilidad de su iglesia, Puerta de Fe. Tenemos que entender, hermanos, que no podemos ser completamente bendecidos si tenemos un corazón rebelde para nuestras autoridades en la iglesia. Si no podemos, hermanos, sujetarnos a la autoridad de nuestros pastores, ¿cómo nos vamos a sujetar entonces a la autoridad de nuestro Dios, hermanos? Reconozcamos su trabajo, reconozcamos su dedicación, su esfuerzo. Amemos a nuestros pastores, amemos a nuestro pastor. Quizá muy pocas veces le hemos dado gracias a Dios por el pastor que tenemos, por los pastores que el Señor nos ha concedido tener en nuestra iglesia.
Pero hoy, hermanos, es un día para poder honrar y reconocer el trabajo de nuestro pastor, reconocer el llamado y el respaldo que Dios le da a sus vidas. Que esta tarde, hermanos, el Señor permita que cada uno de nosotros podamos reconocer el trabajo de nuestro pastor, que podamos amarlo, que podamos estar siempre juntos para poder trabajar en la obra de nuestro Dios. No lo olvidemos, hermanos. El Señor los ha puesto, el Señor dijo, tú vas a estar en esta iglesia, el Señor lo ha designado. No es por el deseo de nadie, sino el Señor no lo hubiera permitido, hermanos. Pero el Señor lo ha permitido porque esa es su voluntad. El Señor así lo ha querido. Ahora nosotros como miembros de la iglesia tenemos esa responsabilidad para con nuestro pastor. Reconocerlo, un reconocimiento a su trabajo y amarlo. Si esto no lo hacemos, hermanos, tenemos graves problemas en nuestro crecimiento espiritual, en la vida de nuestra iglesia. Que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos bendiga y que a través de estas palabras de la Biblia, a través de las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica y ahora a nuestra iglesia Puerta de Fe, podamos ser edificados en el Señor y podamos ver el crecimiento de nuestra vida espiritual, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestra iglesia y poder ser un verdadero testimonio, hermanos, a la gente que nos rodea, nuestros vecinos o la gente que vive cerca de nuestra iglesia. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que procuremos cada uno de nosotros escuchar la voz de Dios y cumplir con la orden que el Señor nos da en esta tarde. Amén.